Hola de nuevo mis queridos amigos, aquí estamos de regreso con el siguiente video en el cual estamos reparando esta pantalla de la marca Panasonic, la cual pues no nos entregaba absolutamente nada de imagen. Con lo que hemos aplicado en el video número 1, efectivamente ya tenemos imagen en la pantalla. Sin embargo, el televisor ha quedado con un montón de líneas horizontales que no permite que podamos apreciar correctamente la imagen. Observa, este es el problema que ha quedado después que nosotros hemos cubierto algunas líneas de las cuales enseñé en el video número 1. Muy bien, si tú has hecho eso y tu televisor te ha quedado de esta forma, acá te enseñaré otro método que puedes aplicar para buscar resolver esta avería. Cabe mencionar que en la mayoría de los casos únicamente con cubrir líneas resuelves estas fallas. Así es de que si quieres aprender qué hicimos en ese video anterior, pues al final de este tutorial estará la tarjeta para que puedas dar clic y puedas observarlo y así sepas correctamente qué líneas son las que hay que cubrir para que el panel nuevamente muestre señales de video. ¿Ok? Entonces vean, nosotros como ya hemos cubierto líneas y vemos que la falla persiste, tocará entonces que trabajar directamente en los puntos serigrafiados acá. Desde aquí nosotros vamos a trabajar para buscar resolver este problema. Si están interesados sobre lo que voy a enseñar, no se vayan sin dejarnos un like y de compartir nuestros videos en sus redes sociales. Muy bien amigos, entonces continuamos. Muy bien amigos, hay muchos métodos que nosotros podemos aplicar para poder encontrar cuáles de estas líneas son las que están provocando que la tarjeta T-Con entre en protección y cancele todos los voltajes. Observa acá, recuerde que el tape aún sigue colocado en el cable flexible, pero en estos puntos de prueba hay presencia de voltaje. Obviamente no provienen de la T-Con, sino que son voltajes que se están retornando del panel y estos son los que entran en conflicto con los que entran provenientes de la tarjeta T-Con. Por eso es que la tarjeta T-Con entra en protección. Entonces aquí lo que toca es aislar estos puntos de prueba y dividir lo que sería la llegada de voltaje de la T-Con y la entrada hacia el panel. Observen acá, yo he hecho todos estos cortes para poder aplicar ese método, aislar las entradas de voltaje provenientes de la T-Con y las entradas hacia el panel. También ya he retirado el tape. Y si yo conecto el televisor a la red eléctrica y verificamos cómo nos va a entregar la imagen, obviamente acá nos va a entregar exactamente como que si estuviera colocado el tape, debido a que hemos cortado exactamente las mismas líneas que habíamos cubierto con dicho tape. Ok, ahí como pueden observar, ahí están todas las líneas que están representando que el panel tiene problemas. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer a continuación acá? Muy bien amigos, entonces lo que acá toca es encontrar cuáles de estas líneas son las que están provocando que la tarjeta T-Con entre en protección. Y como comúnmente sabemos que las líneas CK son las que provocan que el panel pierda las señales de video, entonces son las primeras que nosotros debemos de comprobar. Recuerda también que aquí hay dos sectores. Está el sector de entradas de voltaje provenientes de la T-Con obviamente y el sector de señales clock del 1 al 8. ¿Ok? Entonces para comprobar si los pares de señales clock son los responsables de que la T-Con entre en cortocircuito, puedes utilizar el multímetro en la escala de ohmios, ¿ok? Pero también el multímetro tiene que tener alta capacidad de lectura de ohmios, como mínimo 20 millones de ohmios. Y la forma de comprobar esos pares es de la siguiente manera. Siempre va a ser de forma intercalada. En este caso, CK1 con CK3, CK5 con CK7, CK2 con CK4 y CK6 con CK8. ¿Ok? Entonces, si acá encontramos una lectura menor a 20 millones, debemos de saber que este par de señales tiene problema y tienen que quedar abiertos. O de lo contrario, el panel no va a dar imagen porque la tarjeta T-Con entrará en corto. En el caso de los voltajes de entrada,
que corresponden a la línea ST, LC1, LC2 y VSS, que es VGL, esta lectura la puede realizar con el multímetro en la escala de rectificadores, colocando la punta roja en negativo tierra chasis y la punta negra en las entradas hacia el panel. Recuerda que todas estas lecturas las estamos haciendo en la parte de la entrada al panel, debido a que nosotros ya hemos hecho un corte, hemos dividido lo que sería la llegada de la tarjeta TCON y la entrada hacia el panel. Todas las lecturas las hacemos en la entrada hacia el panel. ¿Ok? ¿Qué es lo que esperamos encontrar acá? Obviamente, la lectura de un rectificador. En el caso de la línea VSS, hay que intercambiar las puntas del multímetro de posición, o de lo contrario no vamos a tener la lectura del rectificador. Si encontramos que tenemos relación a negativo tierra chasis, esa línea tiene que quedar abierta porque es la que podría estar ocasionando que la tarjeta TCON entre en protección. En todo caso, si llegamos a encontrar que esas líneas están en corto o las líneas CK están con valores por debajo de los 20 millones de ohmios, también se puede resolver aplicando el método D, utilizando la herramienta Short Killer, lo cual pues les enseñaré en otros videos que subamos a nuestro canal. A continuación vamos a realizar todas esas pruebas y vamos a verificar cuáles líneas hemos encontrado en corto y cuáles no. Y las que no estén en corto las dejaremos con un punto de soldadura. Muy bien amigos, aquí como pueden observar ya he revisado todas esas líneas y solo encuentro que dos líneas clock son las únicas que no están marcando anomalía. No están directamente en corto, pero están marcando resistencia alta. Lo mismo las líneas de entrada de voltaje. Por tanto, nosotros podemos aplicar lo siguiente. Muy bien amigos, entonces lo que voy a hacer es una modificación de voltajes. Presten atención para que ustedes también lo puedan aplicar. Primero vamos a trabajar con VSS, que corresponde al voltaje VGL, que llega exactamente a este punto que yo he aislado acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cambiar la polaridad. Originalmente le entra voltaje negativo por este punto hacia el panel, pero yo lo que voy a hacer es cambiar la polaridad, o sea, le voy a inyectar voltaje positivo. Muy bien, y lo voy a hacer según el rango de voltaje que existe en VGL, que anda entre menos 5 hasta menos 7 voltios. Comprobando los voltajes que llegan a este sector de la tarjeta TCON, encuentro que en este condensador SMD tengo 6 voltios. Entonces, desde el positivo de este condensador, yo le puedo inyectar el voltaje hacia el punto de entrada de el panel. ¿Ok? De esta forma, estoy alimentando el panel con una polaridad diferente. Voy a realizar esa prueba y voy a verificar qué cambios hay en la imagen. Muy bien amigos, aquí como pueden observar he colocado un puentecito que sale desde la entrada de voltaje a ese condensador SMD y lo he inyectado al punto VSS. ¿Ok? De esa forma estamos intercambiando la polaridad. Verifiquemos ahora en el panel si tenemos cambios. Recuerda que hace un momento se observaban mucha presencia de líneas horizontales. Veamos ahora qué sucede. Muy bien, ahí tenemos imagen. Vamos a colocar el televisor en Smart. Y efectivamente, como puedes observar, muy bien, hemos tenido muy buenos resultados. Observa. Excelente, ya no se ve presencia de esas líneas que vimos hace un momento. Sin embargo, aún persisten otras líneas cuando hacemos acercamiento de la cámara. Ahí hay más líneas como puedes observar. Ante este caso, también podemos aplicar otro método. ¿Ok?
Y eso es modificar otro punto de voltaje de los que tenemos acá. Y eso es lo que haremos a continuación. ¿Ok? Presten la atención para que ustedes también puedan aprender qué es lo que voy a realizar. Muy bien, y el siguiente método es, vamos a trabajar con los voltajes LC1 o con LC2. Debes de saber que LC1 y LC2 generan un efecto de intercambio de voltaje de VGH a VGL y de VGL a VGH. Ellos están constantemente haciendo ese intercambio de voltaje. Y el objetivo acá tendrá que ser dejar directo uno de estos puntos de entrada hacia el panel con VGH directo, pero en este caso no la totalidad del voltaje de VGH, que son aproximadamente 28 voltios, sino que un rango muy por debajo de esa cantidad. En este caso podría ser entre 10 voltios, 15 voltios hasta 20 voltios. ¿Ok? También mediante el panel lo permita, debido a que si hay conflicto en estas líneas por los voltajes de retorno que observamos hace un momento, el inyectar voltaje acá en estos puntos de llegada al panel puede provocar que el panel se caliente y provoque daños adicionales. Entonces, también sabe suceder que si nosotros utilizamos los voltajes provenientes de la tarjeta TCON, en este caso como VAA, que es de 17 voltios, y decidimos inyectárselos a la entrada de LC1 o a la entrada de LC2, así como se los estoy mencionando, la tarjeta TCON entrará en protección porque igual está detectando que acá hay una anomalía. Por tanto, es recomendable inyectar un voltaje por separado. ¿Ok? Tenemos que utilizar otro conversor de CDC de voltaje para poder inyectar ya sea a LC1 o LC2. Y también que tenga regulación de voltaje para calcular con cuánto voltaje trabaja de mejor manera nuestro panel, así como se muestra a continuación. Muy bien amigos, el módulo que les recomiendo es este, el LM2596. Este tiene capacidad de entrada hasta 35 voltios y puede ajustarlo hasta 1.4 voltios. Por esa razón yo estoy tomando voltaje acá de este capacitor electrolítico que le llega el voltaje de la fuente de poder de 24 voltios. Es un voltaje adecuado con el que podemos trabajar acá para irlo regulando. La línea negativa de entrada de este módulo la he conectado en la parte negativa de este condensador SMD. Y la línea de salida positiva de lo que sería nuestro módulo la hemos inyectado hasta la línea LC2. Lo he colocado acá temporalmente para hacer las pruebas y grabar este video. Observen, ahí la he hecho llegar hasta LC2. He dejado siempre el tape en el conector hacia la tarjeta TCON para evitar que esta inyección de voltaje pueda generar un cortocircuito y me pueda dañar la TCON. Con eso que he hecho estoy evitando que pueda inyectar un voltaje de retorno a la TCON y pueda dañarla. Muy bien, entonces acá vamos a verificar con qué voltaje inicial va a trabajar este módulo y vemos que es de 12.9 voltios. Ok, ya con esta intensidad de voltaje que le estamos inyectando al panel en el punto LC2, debería de haber diferencia en la imagen. Ok, voy a colocar acá el televisor en la sección Smart y acá, como puedes observar, con únicamente inyectarle los 12.9 voltios ya vemos un poco de diferencias, pero aún así persisten algunas líneas ahí. Entonces lo que vamos a hacer es ajustar el potenciómetro a modo de incrementar un poco de 12.9 a un voltaje más elevado. A la medida que hacemos el ajuste, ahí vamos a ir observando que las líneas desaparecen. Mira, solo tienes que ir ajustando poco a poco para ver los cambios.
¿Ok? Ahí efectivamente las líneas desaparecieron. Solo persiste una línea negra que está intermitente. Pero esa línea intermitente ya no es de este sector, sino que es de la parte A del panel. Y en la parte A también puedes aplicar el método de dejar con el voltaje VGH directo en LC2. ¿Ok? Con eso estaría desapareciendo esta línea. Al menos en la parte B, lo que estamos haciendo nosotros es evitando que aparezcan el resto de líneas que estuvimos observando hace un momento. Ahí, como puedes ver, efectivamente ya no tenemos todas esas líneas que vimos hace un momento, sino que ahora ya la imagen es más presentable. ¿Ok? Entonces acá solo bastará seguir haciendo algunos ajustes, poner a prueba el panel para verificar si soporta la inyección de esos voltajes y así pues poder entregar este televisor. Cabe mencionar que no todos los paneles soportan que se le inyecte estos voltajes. Por tanto, tú también debes de ponerlo a prueba para que hagas un trabajo satisfactorio a tu cliente. ¿Ok? Entonces ahí, como ves, ahora sí vemos que las líneas han desaparecido en su totalidad. Por tanto, acá solo quedará trabajar en la parte A del panel para eliminar esa línea negra que se ve intermitente cuando acercamos la cámara. Muy bien. Entonces, amigos, como pueden observar, este módulo conversor de CDC nos puede ser de mucha utilidad cuando tenemos este tipo de problemas. Verifiquemos acá con cuánto voltaje terminó pues quedando acá trabajando de mejor manera el panel. Recuerda que teníamos 12.9 y ahora tenemos 16 voltios exactos. Entonces, con ese voltaje el panel ha quedado trabajando un poco mejor. Solo tocará dejar a prueba esta pantalla para verificar si todo anda bien y queda listo para entregarlo al cliente. Muy bien. Entonces, amigos, como pueden observar, aplicando estos métodos y técnicas, puedes resolver este y muchos más problemas que representan estos televisores de la nueva generación. Aplica lo que te estoy enseñando y sin duda pues verás que tú también resolverás estos problemas. Aquí, como ves, estos son los voltajes que se podrían utilizar para inyectar acá, así como yo lo he hecho, pero si colocas el voltaje de 15 voltios que vimos ahí y lo inyectas a LC2, la TECON entrará en protección. Por tanto, lo que hemos hecho es lo más recomendable. ¿Ok? Entonces, amigos, este es otro video más para la colección de videos de electrónica Nubis Tutoriales. Nos vemos hasta el siguiente tutorial.